fíjese que el Papa Francisco, como ocurre muchas veces, pues ha dado una serie de mensajes muy duros en cuanto a la geopolítica se refiere. Empezando por su país, pues según reporta la corresponsal de la jornada en Buenos Aires, Estela Caloni, convoca a los argentinos a defenderse de las ideologías y a no dejarse engañar, escuche esto, pues hay posturas ideológicas que terminan engendrando monstruos, claramente refiriéndose al desquiciado de Javier Milei. Y es que, mire, da una entrevista en la que califica de criminales y hasta de suicidio programado estos ajustes en la educación durante el primer año del gobierno de Milei y señala que esto sucede pues en los países un poco dictatoriales, así de como para suavizarlo un poco, para decirlo de forma eufemística, un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas. Qué fuerte, ¿no? Lo que plantea por ahí el Papa Francisco por una parte. Y por otra, denunció abiertamente el genocidio en la Franja de Gaza. Ya lo había hecho con antelación, ya había dado a conocer que efectivamente pues, si era Naciones Unidas, si es Naciones Unidas, si la Corte Internacional de Justicia, si tantos organismos lo están planteando así después de haberlo revisado, pues claro que es un genocidio. Y ahora dijo el Papa Francisco que esto que ocurre en la Franja de Gaza, este genocidio a manos del Estado político de Israel, es una crueldad absoluta. No puede ser guerra. Y mire, ahorita que escuche usted al Papa Francisco italiano, mire, como nosotros los mexicanos somos hispanohablantes, la mayoría de los hispanohablantes entendemos un poco de de las lenguas romances, las lenguas que derivan del latín, ¿no? Muchas de estas, ¿no? Usted lo sabe perfectamente, pues es el español, el italiano, el portugués, ¿no? El portugués, el catalán, obviamente, el galego, el gallego, todas estas lenguas que derivan ahí de latín, pues son hasta cierto punto fáciles de entender, ¿no? No de hablar tanto, pero sí de entender, ¿no? Como hispanohablantes. Me parece que usted va a entender más o menos ahí lo que plantea, si no, se lo comparto una nota completa. Pero fíjese, quiero que se dé cuenta de cómo es que a lo mejor el Papa Francisco experimenta lo que usted y yo hemos experimentado al observar esas terribles imágenes que nunca le compartiremos aquí en Sin Censura, obviamente, ¿no? Por lo gráficas que son. Pero imágenes del dolor que, que está causando tan duro para la humanidad este genocidio perpetrado por el Estado político de Israel, en el que la mayoría de las víctimas son niños, en el que se habla oficialmente de alrededor de 50,000 muertos, oficialmente la mayoría de ellos niños según Naciones Unidas. Naciones Unidas que ha definido esto como un genocidio, así, clara y abiertamente. Eh, Imágenes y genocidio que podemos ver en tiempo real gracias a las benditas y malditas redes sociales. Gracias a las benditas y malditas redes sociales es que hemos podido ver situaciones horrendas en nuestros teléfonos de lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza. Sitio que cruzó, por cierto, ahora que estamos muy cerca de la Navidad, la Sagrada Familia, para escapar hacia Egipto al verse amenazados por el rey Herodes. Usted sabe la historia, evidentemente, de la Navidad, pero podemos platicar de la ruta con mucho gusto, pero imagínese usted, mientras que la Sagrada Familia, hace más de 2000 años, sí consiguió evacuar, desalojar, escapar de esa zona para salvar la vida. Hoy, miles de familias se siguen enfrentando a un asesinato sistemático a manos de un Estado político. Un Estado político que de la manera más cobarde acusa de antisemitismo a quienes los cuestionan, a quienes los critican. Eso es el verdadero antisemitismo. Que un Estado político utilice pues el dolor al que se ha enfrentado durante siglos el pueblo judío, utilice a una etnia y una religión para llevar a cabo sus vejaciones y su maldad, para asesinar sistemáticamente a niños, a mujeres embarazadas, adultos mayores o a civiles como usted y como yo.
Eso es lo verdaderamente antisemita, lo verdaderamente, pues, que corresponde a un terror ejercido por un Estado. Porque fíjese, hay una diferencia entre terrorismo y terror. El terrorismo es el que se ejerce por parte de un grupo X. El terror se ejerce de parte de un Estado político consolidado, como lo es el Estado de Israel. Y obviamente ese, pues, genocida Estado político, pues, insisto, hasta el cansancio, no le gustó mucho las declaraciones del Papa Francisco, que usted lo verá, hace eh, muy compungido, las hace con dolor, recordando lo que ha visto, hace estos planteamientos tan duros. Escuche usted. Ieri il patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza come avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Grazie per quello. Grazie. Ahí casi se le salen las lágrimas al Papa Francisco, que dice, están bombardeando niños. Y esto es una crueldad, no es guerra y por supuesto que toca el corazón. Casi se le salen las lágrimas. Y usted me dirá, bueno, aquí qué chingados me importa lo que dice un líder religioso. Bueno, vamos a ponerlo así. Este es un líder religioso, pero también es la cabeza del Estado Vaticano. Y representa hasta cierto punto, pues además de un líder moral, un líder político, el supuesto, no ha sido un líder político, pues también durante, ahora sí que más de 1000 años, ¿no? Eso sí es un hecho, nos guste o no. El Papa, bueno, llegó a un punto que tenía casi que la condición de emperador, no hoy en día, ¿no? Pero efectivamente, pues eh, es un líder político, nos guste o no. Le voy a compartir rápidamente lo que plantea por ahí eh, Telesur. Telesur dice, también dijo que, espérame, que es que eh, el Papa Francisco denuncia bombardeos israelíes en Gaza, esto es crueldad no guerra. También dijo que Gaza es hoy en día un sinónimo de muerte y destrucción. En su discurso anual de Navidad ante los cardenales católicos, el sumo pontífice, el Papa Francisco, calificó de crueldad los bombardeos de Israel en la franja de Gaza que han resultado en la muerte de miles de niños palestinos. Ayer el patriarca no lo dejaron entrar a Gaza como habían prometido, y ayer fueron bombardeados niños. Esto es crueldad, no es guerra. Quiero decirlo porque toca el corazón, afirmó el pontífice argentino. En su declaración hizo alusión a la prohibición por parte del ejército de Israel de la entrada a Gaza del cardenal Pier Battista Pizzaballa, máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa. Además, el Papa Francisco denunció el ataque aéreo de israelí en Jabalía, en el norte de la Franja de Gaza, el pasado viernes, en el que murieron 25 palestinos al menos, entre ellos 10 miembros de una misma familia, incluidos 7 niños, según reportaron los servicios de rescate locales. Además, recordó en sus palabras que Gaza, ciudad en la que Doroteo ha edificado la iglesia con instrucciones y cartas llenas de sabiduría evangélica, es hoy en día sinónimo de muerte y destrucción. Aunque el Papa logra mantener se logra mantener al margen de los conflictos en el mundo, recientemente también instó a la comunidad global a investigar un genocidio en Gaza. Según algunos expertos, lo que está sucediendo en Gaza, dijo, tiene características de genocidio. Yo le digo a don Mario Bergoglio, que no son los expertos de Naciones Unidas, ¿no? Escribió el pontífice en su obra próxima a ser lanzada, La esperanza nunca decepciona, peregrinos hacia un mundo mejor. Y bueno, continúa esta nota ahí de Telesur. Dice, a lo que agregó, esto debe estudiarse con cuidado para determinar si corresponde a la definición técnica formulada por juristas y organismos internacionales. Bueno, yo le insisto al Papa Francisco, a don Mario Bergoglio, que sí, pues sí es, ya lo dice Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal de Justicia, señoras y señores, por cierto, emitió hace ya un mes aproximadamente órdenes de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de varios miembros de su gabinete.
también miembros que han renunciado, como el exsecretario de la Defensa de Israel o ministro de Defensa, Yoav Galant. Y pues bueno, mire, yo le quería compartir esto, ya que estamos cercanos a la Navidad. Por cierto, insisto, no tiene nada que ver con la religión tampoco, ¿no? No es que queramos ahí dar una homilía o vaya usted a saber qué. Es simple y sencillamente hablando de historia y de lo que pues nos ha tocado como humanidad. Hay que ser muy, muy claros en eso. Vamos a ser muy, muy claros en que respetamos, por supuesto, a los libres pensadores, a los ateos, a los agnósticos y, por supuesto, a los creyentes. Y ya que pues nos acercamos a la Navidad, en primer lugar, a lo mejor ahí me pueda poder usted corregir, pero eh, la Navidad que hoy celebramos se da después de un proceso de aculturación, precisamente cuando el emperador Constantino convierte al Imperio Romano en imperio también católico, ¿no? Católico es de todo, ¿no? Lo que es de todo, ¿no? Pero bueno, lo convierte el cristianismo y se hace un proceso de aculturación en el que se cambian a los dioses por santos, a las diosas por santas, y en el que pues se uniforman las fiestas. La fiesta del solsticio, que se celebraba en varios puntos de Europa y en varias culturas europeas, se celebra, vamos, en estas fechas, ¿no? Entre el 22 y el 27, ¿no? Cuando se da el solsticio de invierno. Y también en el Imperio Romano, bueno, en la tradición romana, se celebraba a Júpiter entre el 24 y el 25 de diciembre. Se ha planteado por ahí que Jesucristo habría nacido en todo caso entre marzo y abril, ¿no? Eso es lo que se ha planteado por ahí, o también, a lo mejor me puede corregir con esto Molay Mazo Tiveros, él es historiador, pero bueno, en este proceso de aculturación, con tal de que los romanos no tuvieran la cachetada tan dura de, oye, pues antes éramos politeístas, ahora vamos a ser cristianos, se habla de celebrar la Navidad alrededor del solsticio de invierno. Ahora bien, sí existió Jesucristo. Eh, los agnósticos o ateos que, bueno, puedan creer o no que sea un Dios o el Redentor, sí existió históricamente Jesucristo. Y sí se dieron muchos de los detalles que pues se especifican en la Biblia. Citando simple y sencillamente la Biblia, si lo vemos como una cita histórica, hay que revisar que efectivamente la Sagrada Familia, compuesta por Jesús, María y José, escaparon de una persecución precisamente durante el nacimiento de Jesucristo. Usted sabe perfectamente, como si usted es creyente o no, bueno, pero que la Sagrada Familia habría viajado desde Nazaret a Belén por este censo que exige el emperador César Augusto para que todos los gobernados del Imperio Romano pudieran pagar impuestos. Fue un trayecto de aproximadamente 150 kilómetros entre Nazaret y Belén, que habría tomado aproximadamente 7 a 10 días. Esto pues dependiendo, ¿no? Del ritmo y las condiciones del camino. Algo que no se podría realizar hoy en día, puesto que hay tantos bloqueos entre Nazaret y Belén, ¿no? Por parte del gobierno de Israel, en este apartheid que ellos tienen en contra del pueblo palestino. Los palestinos tienen distintos tipos de pasaportes o identificaciones y de acuerdo a su identificación pueden viajar o no dentro de este territorio. Mire, mientras eh, María y José, María embarazada y José pudieron viajar de Nazaret a Belén, efectivamente entre 7 y 10 días, lo hicieron, pues vamos, así, ¿no? En el burrico en el que iban y se acabó. Hoy en día tendrían que haber pasado una serie de controles en esos 150 kilómetros entre Nazaret y Belén. Ahora bien, según los historiadores, la ruta más probable que seguía el camino principal, pues es, como ya lo mencionaba hace unos momentos esta nota de Telesur, la ruta de los patriarcas o los caminos secundarios menos transitados. Habría sido Nazaret el punto de partida en la región de Galilea,
Nazaret como una pequeña aldea en ese entonces. Hoy se sigue llamando Nazaret. Y aunque pues no se menciona directamente en los evangelios, Séforis estaba cerca de Nazaret y probablemente hubiera sido uno de los primeros pasos hacia el sur. Hoy se llama Sipori, de acuerdo al gobierno israelí, ¿no? También habrían pasado por la llanura de Esdraeleon y el valle de Jezreel, ¿no? Una pues ruta natural hacia Samaria. Samaria, que hoy es Cisjordania, usted lo sabe perfectamente, así se le llama en todo caso Samaria. Atravesaron estas ciudades de ahí de Cisjordania, hoy Cisjordania, pero que en ese entonces era Samaria, como Sichem, que hoy sería Nablus, cerca del monte Gerizim, lugar central de la cultura samaritana. También pasaron por Betel, hoy Beitín, así se llama, un punto clave mencionado en varias rutas antiguas. Pasaron por Jerusalén, que sigue siéndose Jerusalén, ¿no? Probablemente pasaron por los alrededores sin entrar a la ciudad, ya que el destino final era Belén, y llegan ahí a Belén, que sigue siendo Cisjordania y es conocido por el gobierno israelí como Beit Lehem. Llegaron a esta pequeña ciudad en Judea, donde, según los evangelios, habría nacido el Creador. Y mira, David, cámbiame esta foto porque hay otra cosa, ¿eh? La tradición europea nos pinta a Jesús muy blanquito, pero blanco no era, ¿no? Ni él, ni Jesús, ni María, ni José, ¿no? O sea, es una mentira absoluta que nos pongan ahí a un Jesús rubio, eso no es cierto. Era moreno, ¿no? No, la gente así de la zona de Judea no era como nos la pintan ahí en el arte sacro europeo. Ahora bien, cuando usted lo sabe perfectamente, nace Cristo y el rey Herodes determina el asesinato de los inocentes a sabiendas de que pues, su reinado estaba en jaque, puesto que precisamente sus escribas, sus consejeros le dicen, no, pues es que hay una profecía paga la credulidad del profeta Melequías, si no me equivoco, que dice que pues llegará que nacerá en una de las ciudades más pequeñas de Judea, Belén, quien será el rey de los judíos. Pues él manda asesinar a todos los niños de Belén en un tristras, una situación horrenda, ¿no? Que pues hoy se conmemora como el Día de los Inocentes. Pero bueno, en la tradición cristiana, en el Evangelio, nos plantean que el ángel de Dios habría llegado en sueños a José y le habría advertido de esta situación para que se llevara a su familia a Egipto. Y efectivamente, pues José toma a María, toma a Jesús y se los lleva a Egipto haciendo esta ruta, que hoy no, insisto, no pueden tomar las familias para escapar del genocidio. El punto de partida habría sido Belén. Pasarían entonces por Hebrón, una ciudad importante en la región montañosa de Judea. Después pasarían por Beerseba, que hoy será Beersheba, ¿no? En cuanto al gobierno israelí lo determina. Se habrían dirigido hacia el sur, pasando por Beerseba, la última ciudad antes del desierto. Después habrían cruzado al desierto de Negev. Es posible que usaran caminos cercanos a los oasis para abastecerse. Y ahí entraron a Gaza. Pasaron por Gaza. Entraron en el área costera, una ruta natural hacia Egipto, porque usted lo sabe, mira, y se lo está mostrando don David, Gaza está pegada a Egipto. Entonces, la Sagrada Familia habría entrado en esta área costera por ser una ruta natural hacia Egipto. Gaza era un importante punto comercial y militar, y de ahí, escuche esto, habrían llegado a Rafah, donde hoy se suscitan tantas masacres de inocentes, ahí, en lo que antes se llamaba Rafia, hoy se llama Rafah. De ahí habrían cruzado a territorio egipcio. Y hoy, señoras y señores, familias como la Sagrada Familia no pueden cruzar de Rafah hacia Egipto. No pueden, están en una ratonera. No les permiten escapar hacia Egipto.
lo que la Sagrada Familia sí consiguió hacer para preservar la vida para quienes son cristianos es el Redentor, no lo pueden hacer miles de familias en estos momentos. Miles de familias que, insisto, son como la Sagrada Familia. Les guste o no a los genocidas, a los fascistas, a los malvados. Queremos hacerle este análisis de la ruta, pues, con motivo, ¿no? de las celebraciones de Navidad, ya que nos acercamos a la Navidad. Y para hablar de esto y mucho